La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, en Costa Rica la educación primaria es de acceso universal, pero ¿sabía usted que la mayoría de los hogares pobres están jefeados por adultos que solamente estudiaron esos 6 años? Bueno, el nivel de educación tiene un impacto alto e importante entre los hogares, entre las personas en condición de pobreza. El nivel de educación o de escolaridad es de alrededor de 6 años. Diversos estudios realizados demuestran que el nivel de educación impacta directamente en la cantidad y la calidad de los ingresos que tiene una familia. Entre mayor escolaridad, mejor trabajo y por consiguiente mejores ingresos. Un bajo nivel de escolaridad tiene una alta correlación con la pobreza. Entonces, programas como las transferencias monetarias condicionadas, como Avancemos, lo que procuran es combatir la pobreza, digamos que en dos momentos. Uno, el inmediato, a través de la transferencia, que sea un incentivo para que los jóvenes puedan estudiar, pero esto lo hace, es un combate a la pobreza también a mediano plazo, en la medida de que conforme van teniendo un logro académico, conforme van graduándose, pues tienen mayores posibilidades de romper los ciclos de pobreza. La pobreza, la deserción, el desinterés e incluso el embarazo en la adolescencia son algunos de los factores que limitan la cantidad de años que los y las jóvenes dedican a estudiar. Entonces, sí es una preocupación para nuestro ministerio y para las autoridades favorecer que la población costarricense tenga acceso a la educación, en nuestro caso preescolar, primaria, secundaria, para llegar al bachillerato. Tenemos claro que el bachillerato es la base, es la plataforma para el desarrollo profesional y desarrollo cognitivo de las personas. Esta noche en Una Mirada conversamos sobre el impacto de la educación en la reducción de la pobreza. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia que tiene la educación para disminuir la pobreza. Hay una relación directa, hay muchos investigadores e indicadores que así lo demuestran. Cuanto más educación tiene una persona, más se aleja de la pobreza. Pero ¿cómo podemos hacer para garantizar que la gente tenga la educación que necesita para desempeñarse adecuadamente y pues tener una vida exitosa y adecuada que asegure el bienestar propio y de sus familias, de sus seres queridos? De eso vamos a hablar hoy con nuestros invitados. En esta oportunidad nos acompaña Rafael Arias Ramírez, quien es académico de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional e investigador de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Gracias, Maribel. Un gusto estar aquí y saludos a los televidentes. También nos acompaña el doctor Gregorio Jiménez Esteban, quien es profesor de la Universidad de Zaragoza, de visita en la Universidad Nacional. Gracias por venir a Una Mirada. Es un placer, Maribel. Y también nos acompaña el señor Alberto Mora Román, quien es el coordinador del informe del Estado de la Región del Consejo Nacional de Rectores. Bienvenido a Una Mirada. Gracias, gracias. Como mencionaba al inicio, es determinante el tema de la educación al abordar el tema de la pobreza, porque existe una relación directa que tal vez le podemos explicar a la gente que nos acompaña. ¿Por qué se considera tan importante la educación a la hora de hablar de pobreza? Bueno, muchas gracias primero. Sí, definitivamente la educación es considerada una capacidad básica crucial en las personas para poder acceder
no solo a un mayor bienestar material, sino también a un mayor bienestar en términos generales. Una persona educada pues tendrá más oportunidades también de participar, de poder también hacer valer sus derechos, de tener más libertad y por supuesto que a mayor educación, tal y como lo establecen los distintos estudios que se han realizado y en el caso particular hemos recién terminado un estudio del vínculo que existe entre nivel de escolaridad y reducción de pobreza. Efectivamente, entre mayores niveles de escolaridad se obtengan, eso tiene un impacto muy importante sobre la reducción de la pobreza. Ya no solo reducción de pobreza medida por nivel de ingreso, es decir, por incremento salarial, conforme las personas también aumentan su nivel de escolaridad, está demostrado que hay un aumento importante en su nivel de ingreso, sino que también conforme aumentan los niveles de escolaridad o los niveles de educación en las personas, es posible reducir también la pobreza en su carácter multidimensional, no solo pobreza por insuficiencia de ingresos, sino también pobreza por acceso a albergue o a vivienda digna, acceso a conocimiento, acceso a salud e higiene. Es decir, a mayores los niveles de educación, mayores también las posibilidades de resolver algunas de esas carencias críticas que determinan también los niveles de pobreza. Don Alberto, ustedes han dado seguimiento a este tema por varios años, desde el informe del Estado de la región. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes a las que han llegado en torno al tema de educación y pobreza? Bueno, es importante indicar que ya desde hace bastantes años la CEPAL a nivel latinoamericano señaló que para disminuir la posibilidad de que una persona esté en condición de pobreza es necesario que tenga al menos 11 o 12 años de educación. Eso quiere decir secundaria completa. Eso a nivel promedio de América Latina. ¿Cuál es la situación que tenemos en Costa Rica y en los demás países? Bueno, en realidad la población que tiene 12 o más años de educación es únicamente aquella que pertenece al 20% de la población de mayores ingresos, o lo que llamamos al quinto quintil de ingresos. Si vemos ya específicamente los años promedio de educación de la población de acuerdo con su condición de pobreza, un reciente estudio que hemos elaborado para el quinto informe del Estado de la región en el cual estamos trabajando, lo que nos plantea, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es que los hogares, el nivel educativo de los hogares en condición de pobreza en Costa Rica es de cerca de 6 años, o sea, primaria completa. Y de aquellos que no están en condición de pobreza, el nivel educativo es de 9 años. Entonces tenemos una brecha en la cantidad de años promedio de educación de los hogares pobres versus los hogares no pobres, que en el caso de Costa Rica es de 3.5 años aproximadamente. Pero bueno, en el resto de la región, las brechas entre el nivel educativo promedio de los hogares, entre pobres y no pobres, andan alrededor de 3.9 años y el caso más crítico en Nicaragua con 4.5 años, la brecha entre los hogares pobres y los hogares no pobres en términos de escolaridad promedio del hogar. Esta es la situación. Definitivamente el nivel educativo del hogar, de las personas y la posibilidad de estar en condición de pobreza tiene que ver también mucho con el mercado laboral. Claro. No únicamente en términos de la oferta de puestos de trabajo en cantidad suficiente para absorber
fuerza laboral, que en la mayor parte de los países centroamericanos es creciente debido al proceso de transición demográfica, sino también que la demanda en ese mercado laboral corresponda con el perfil de la oferta que estamos teniendo. Y lo que encontramos en Centroamérica es que en varios países, como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, hay un importante grupo de población que tiene bajo nivel educativo, pero que no tiene los mayores problemas de desempleo dentro de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque son países que todavía, por ejemplo, tienen un importante porcentaje de población ocupado en agricultura o en actividades de bajo valor agregado para las cuales no es necesario tener un alto nivel educativo. En el caso de Costa Rica, primaria incompleta, aquellas personas que tienen primaria incompleta son las que tienen el mayor nivel de desempleo en el país. Si a nivel nacional estamos alrededor de un 9%, para aquellas personas que tienen secundaria incompleta, el nivel de desempleo se incrementa al 12%. Entonces, bueno, en el caso costarricense, no tener secundaria completa es un factor que parece estar directamente relacionado con problemas de inserción en el mercado laboral. Don Gregorio, usted ha visitado la Universidad Nacional un poco para conversar sobre este tema. ¿Cómo lo valoran desde su experiencia, desde las investigaciones que ustedes han realizado? Bueno, hay que indicar que la relación entre educación y renta es una relación que está clarísimamente definida en economía. Las rentas de una persona pueden tener dos procedencias, pueden tener un origen en el capital que la persona acumula o en el trabajo. La mayor parte de las rentas provienen del salario, ¿bien? De lo que las personas ganan. Y este salario está claramente determinado por el nivel educativo. Entonces, digamos que la variable educación es el condicionante más claro de las rentas salariales. Tanto es así que, por ejemplo, le digo que en España la diferencia entre lo que cobra una persona con estudios universitarios y una persona que tiene estudios secundarios es de un 75% a favor de la persona con estudios superiores. Pero esta diferencia es todavía mayor en otros países. Por ejemplo, en la OCDE de media, un licenciado cobra el doble que una persona con estudios secundarios. En Estados Unidos cobra 2,5 veces más. Pero esta brecha salarial es todavía más importante en América Latina. Entonces, por ejemplo, con datos de Costa Rica, le puedo decir que de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, hemos estimado que una persona con estudios terciarios, con estudios universitarios, cobra 3 veces más que una persona que solamente tiene terminada la educación secundaria. Y esta diferencia se da tanto en hombres como en mujeres. Por tanto, la educación es un elemento sumamente importante para explicar las diferencias de ingresos en la vida laboral. No solamente en cuestión de lo que se va a cobrar, sino también de la accesibilidad al mercado de trabajo. Entonces, como usted bien ha indicado al principio, la educación también es un determinante a la hora de encontrar trabajo, y la tasa de desempleo entre la gente cualificada es menor que entre la gente con menor cualificación. ¿Bien? Por lo tanto, la educación condiciona tanto la posibilidad de que encuentres empleo como el salario que vas a percibir una vez que estás trabajando. Sobre este tema que usted mencionaba, Una Mirada conversó con personeros del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, quienes revelaron que los años de educación de una persona influyen directamente en la calidad del empleo que pueda conseguir, por cuanto entre más estudie, mejores son sus oportunidades. Bueno, el nivel de educación tiene un impacto alto e importante entre los hogares, entre las personas en condición de pobreza. El nivel de educación o de escolaridad es de alrededor de 6 años, lo cual significa, digamos, más o menos primaria completa, mientras que entre los hogares que no son pobres, la escolaridad es mucho más alta, alrededor de 9 a 10 años de escolaridad, es decir, al menos tienen casi secundaria
aprobada. Entonces eso marca una diferencia entre el nivel de ingreso, que luego hará la condición de pobreza. También se presenta, por ejemplo, entre los hogares pobres mayor rezago escolar. Alrededor del 32% de las personas que están en hogares pobres tiene algún nivel de rezago escolar, mientras que en los hogares no pobres el nivel de rezago es como del menor al 20%. Sí impacta porque los niveles de ingreso vienen en la mayoría por el empleo, y el empleo tiene mucho que ver el nivel de educación, y de ahí los ingresos que tengan. Esta es la realidad que prevalece para cerca de un cuarto de la población nacional que se considera vive en condición de pobreza en sus diferentes denominaciones. Ahora, se ha más o menos establecido un perfil del hogar pobre en que se habla de, bueno, la mayoría tienen jefatura femenina, tienen muchos niños en edades escolares y pues tienen ingresos muy, muy limitados, además de problemas importantes en lo que es atención de salud, acceso a vivienda, acceso a los alimentos básicos de la canasta básica, en fin. ¿Cómo podríamos hacer un perfil de este hogar y la relación de esas condiciones que se están presentando, cómo estas condiciones están afectando que los miembros de estas familias tengan acceso a la educación que requieren para romper con algo que parece ser un círculo vicioso? Sí, de hecho lo es, Maribel. Creo que usted menciona aspectos que son de suma importancia para entender la complejidad de la pobreza en los hogares que la padecen. Es un problema multifactorial, es decir, hay diversos factores que están determinando, entre ellos factores de orden demográfico, como usted ha mencionado algunos, pero también hay factores de índole espacial, de problemas de acceso, de problemas de distancia, de problemas de transporte, que nos lleva a un problema muy importante que también requiere de una intervención de política pública estratégica para reducir las desigualdades territoriales o las desigualdades espaciales, que no solo se ven en algunos indicadores socioeconómicos importantes en el país, ¿verdad? Las diferencias entre los promedios nacionales en pobreza, en desigualdad, en problemas de acceso a salud, a educación. Muchas veces nos quedamos con el promedio nacional y perdemos de vista los indicadores más desagregados a nivel regional, incluso a nivel cantonal. Nosotros acabamos de hacer una investigación, acabamos de terminar una investigación para determinar cómo los niveles de escolaridad o de educación, cómo impacta también a las distintas regiones del país, porque ahí encontramos en algunas regiones que la incidencia de pobreza, ya sea por problemas de insuficiencia en el nivel de ingreso o por problemas más multidimensionales de pobreza, son mayores. Entre más nos alejamos del centro, del Valle Central, del gran área metropolitana, los problemas asociados con la pobreza, la incidencia de la pobreza y otros problemas socioeconómicos son mayores. Y eso también tiene que ver con el acceso, con un problema de acceso. Un problema de acceso a educación, que ya no sería solo el problema de acceder a la educación, de poder asistir a las escuelas, sino que también tiene que ver con un problema crucial que es el de la calidad. Sí. Las diferencias de calidad en términos de la infraestructura, de la calidad de los maestros y los profesores, de la calidad de los laboratorios, si es que hay laboratorios, ¿verdad? El acceso, por ejemplo, a Internet que pueden tener escuelas y colegios fuera del gran área metropolitana, fuera del Valle Central, nos vamos a encontrar con un problema de dispersión bastante serio. Es decir, hay brechas espaciales y brechas digitales importantes que están determinando la calidad de la educación, que afecta a las zonas rurales más que a las zonas urbanas. Eso no quiere decir que en zonas urbanas no haya también escuelas y colegios en áreas marginales, pero digamos en términos de incidencia, en términos de la problemática en las zonas rurales es aún mayor. Esto plantea serias dificultades en un futuro de la inserción de esos estudiantes de primaria, secundaria, de zonas rurales al mercado de trabajo
que demanda más calificación, estamos en el contexto de la sociedad del conocimiento, de la sociedad de la información, y entonces estas brechas digitales sí que tienen un impacto negativo para aquellos niños y niñas que empiezan primaria y si continúan secundaria con desventajas en términos de infraestructura, en términos de calidad de los maestros y profesores, en términos de las condiciones propias del clima educacional en el cual se encuentran. Y si a eso le agregamos los otros aspectos que usted mencionó, el panorama sí que requiere de una intervención de política pública integral, estratégica, para poder resolver esos problemas en el mediano y largo plazo. Múltiples aspectos, sin embargo, los vamos a abordar uno por uno, ya más en detalle, los más importantes, porque hay mucho que hacer en esta materia, pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. La Universidad Nacional, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística y la Escuela de Danza presentan Canto Fúnebre, el paso al más allá. Acto performático interdisciplinario inspirado en rituales funerarios precolombinos y coloniales. 17 y 18 de octubre, 5 y 30 de la tarde, Museo del Jade, San José. 24 y 25 de octubre, 7 de la noche, Centro Cultural Omar Dengo, Heredia Centro. 31 de octubre y 1 de noviembre, 7 de la noche, Parqueo del CIDEA, sede central, Universidad Nacional en Heredia. Dirección General y Artística, Nandayure Harley. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de la relación que hay entre educación y pobreza, un tema trascendental en el país si tomamos en cuenta que cerca de un cuarto de la población de Costa Rica pues, vive en algún índice de pobreza. Ahora, estábamos hablando antes de ir a la pausa anterior que hay como un círculo vicioso, ¿verdad?, en estos hogares que viven en condición de pobreza, en que los factores se concatenan unos con otros y hace difícil que las personas realmente puedan optar por alguna salida si no tienen algún tipo de orientación para lograrlo. Tienes toda la razón, Maribel. De hecho, los economistas utilizamos un término tan gráfico para referirnos a este concepto como trampa de la pobreza. Y realmente... Así es una trampa. Es así, ¿no? Entonces, realmente hay muchos estudios que reflejan que existe una relación entre la renta familiar, es decir, el condicionante socioeconómico, y la educación, tanto en términos de accesibilidad como en términos de calidad. Entonces, por ejemplo, Costa Rica es un país donde las diferencias en educación primaria, en términos de tasas de matriculación, han desaparecido, es decir, tenemos una educación primaria universal, pero las diferencias siguen siendo muy palpables en el acceso a la educación secundaria y en el abandono escolar en secundaria y sobre todo en educación universitaria. Por darte algunas cifras muy gráficas, entre el 20% de la población con menos renta en Costa Rica, solamente un 3% accede a la universidad, frente a un 47% en el caso de las familias de más ingresos, ¿no?, del 20% de la población más rica. Entonces, hasta ahora, sobre todo los especialistas incidían en el aspecto de cantidad educativa como un elemento fundamental que ha salido en la conversación,
pero como bien ha apuntado Rafael, ahora los especialistas también miramos hacia el aspecto cualitativo de la educación, porque las diferencias no solamente están en el acceso, las diferencias están en la calidad. Por ejemplo, Costa Rica participa desde hace 2 ediciones, en 2009 y 2012, en el programa de la OCDE que se denomina Proyecto PISA, para tratar de ver las diferencias en resultados educativos entre estudiantes de un país y entre estudiantes de diferentes países. Pues bien, en el caso de Costa Rica, el 25% de la población, o los estudiantes, mejor dicho, que provienen del 25% de las familias con menos ingresos, obtienen unos resultados escolares sensiblemente inferiores a las familias que tienen un 25% más de renta. Tanto es así que estas diferencias en PISA se estiman en unos 70 puntos en el score de PISA, que supone, por decirlo de un modo que se pueda entender, que la diferencia en términos de años de escolaridad entre los estudiantes que provienen de un estrato social más bajo a un estrato social más alto se estima en unos 2 años. Es decir, los 2 estudiantes pueden tener el mismo nivel educativo, pero las diferencias en calidad lo que reflejan es que en el caso de los estudiantes que provienen de un nivel socioeconómico más bajo es como si hubieran estudiado 2 años menos. Y eso, evidentemente, el mercado de trabajo también lo identifica y lo discrimina. Entonces, las posibilidades de encontrar trabajo también varían en función de tu origen socioeconómico, tu estrato y los estudios que hayas podido realizar en términos de cantidad, pero también de calidad. Claro, y esto también tiene que ver con el clima educativo de los hogares, ¿verdad? Si son los estudiantes, los niños provienen de hogares donde se lee más, donde el nivel de las conversaciones tiene profundidad, tiene diversidad de temas, tienen acceso a información, a tecnología, tienen posibilidad de conocer otras realidades de otras sociedades, etcétera, pues ese bagaje de conocimiento, digamos, no formal, no generado por la educación formal, definitivamente es un acervo que estos estudiantes tienen y que sus posibilidades entonces de desarrollo de competencias para la vida y para la inserción en el mercado laboral son distintas, son diferenciadas claramente. Y es que precisamente el tema de la calidad educativa realmente es algo como que nos debería poner las barbas en remojo, porque la lógica diría, ¿verdad?, que si usted tiene una población, una cierta comunidad que tiene ciertas condiciones de pobreza, ciertas condiciones de riesgo para sus niñas, niños y jóvenes, debería haber un particular atención desde el punto de vista educativo ahí, ¿verdad? Con el centro educativo que está ahí, pues debería tal vez velarse porque reúna ciertas condiciones para asegurar que estos niños, niñas y adolescentes pues tengan igualdad de oportunidades con otros sectores donde tal vez estas condiciones no existen. Sin embargo, esa trampa a la pobreza, como usted la llamó, don Gregorio, se reproduce también en el centro educativo, porque entonces en lugares donde hay más pobreza, los centros educativos también son más pobres. Entonces es ahí donde una se pregunta, ¿no debería entonces distribuirse el presupuesto de educación de una manera que se procure que estos centros educativos tengan igualdad de oportunidades con otros centros? Bueno, esto refiere a algo que de alguna manera Rafael también mencionó, y es que a partir de una visión promedio del país, es insuficiente para responder desde la política pública a las realidades, en este caso, de los centros educativos. No podemos pensar que vamos a lograr romper esa trampa de la pobreza si no vamos a ver en los territorios y de acuerdo con las características de los centros educativos, de la población que vive en los territorios y accede a esos centros educativos, bueno, cuáles son las debilidades, cuáles son los problemas y cuáles son las medidas que deben entonces de atenderse, de implementarse para resolverlas. El informe del Estado de la Educación, que desde hace ya cerca de 10 años
elabora el programa Estado de la Nación, ha venido trabajando con el Ministerio de Educación Pública y construyendo, consolidando bases de datos de centros educativos con distinta información. Alguna de ellas tiene que ver casualmente con la disponibilidad de recursos para los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el nivel educativo de los docentes, con la infraestructura de los centros educativos, el estado de esa infraestructura y la disponibilidad, si tienen centro de cómputo, si tienen acceso a internet, si tienen biblioteca o gimnasio, y esto es fundamental, porque el nivel de política pública que se puede desarrollar en términos de estrategias, de programas, de focalización de acciones con este tipo de información es definitivamente distinto al que podemos diseñar sobre la base de indicadores agregados a nivel nacional. Iba a decir que hay 3 elementos que marcan notablemente las diferencias en la región. No solamente son las diferencias de renta, sino las diferencias de renta también que se manifiestan en la diferencia entre la calidad de centros públicos y centros privados. Otro aspecto también importante es la diferencia entre el entorno urbano y el entorno rural, que marca sensiblemente, como bien has apuntado Maribel, las diferencias de acceso a la calidad. Y otro aspecto también muy curioso es las diferencias en género, y cuando me refiero a diferencias en género, no es tanto como se podía pensar hace unos años, diferencias, digamos, a favor de los niños, sino que estas diferencias de género a veces son muy curiosas. Por ejemplo, en Costa Rica, todo indica que los niños, o a los niños les afecta mucho más el abandono escolar que a las niñas. Es decir, cuando miramos un problema como la deserción en secundaria, observamos que sobre todo es un problema que afecta a los niños. Sin embargo, curiosamente, las niñas están menos motivadas y sacan peores notas en asignaturas de matemáticas y de ciencias, ¿no? Aunque las niñas, por ejemplo, puntúan más en comprensión lectora. Entonces, son diferentes escenarios que también hay que abordar dentro de una política educativa integral, ¿no? No solamente las diferencias en renta, sino también diferencias en términos de equidad entre género o entre zonas habitacionales. Sí, sobre el tema de los centros educativos, Una Mirada conversó con Rigoberto Corrales, jefe del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública, quien enumeró las acciones que realiza esta institución para mantener a las y los jóvenes y adultos dentro del sistema educativo en aras de mejorar su calidad de vida. Entonces, sí es una preocupación para nuestro ministerio y para las autoridades favorecer que la población costarricense tenga acceso a la educación, en nuestro caso preescolar, primaria, secundaria, para llegar al bachillerato. Tenemos claro que el bachillerato es la base, es la plataforma para el desarrollo profesional y desarrollo cognitivo de las personas. Esto se puede analizar desde distintas aristas. En primer lugar, estábamos planteando un tema de cobertura. Nuestro país ha venido haciendo esfuerzos muy importantes, básicamente en la educación secundaria, para lograr aumentar la cobertura, de manera que se han aumentado las posibilidades de educación con, además de la educación formal, tradicional, en secundaria, en nuestros colegios académicos y técnicos, hemos venido aumentando las posibilidades en la educación para adultos, en la educación por medio de los INDEAS, por medio de los IPEC, que logran atraer a un grupo poblacional que necesariamente tiene que realizar actividades económicas para lograr su manutención. Además tenemos la implementación desde el año 2010 del Colegio Nacional Marco Tulio Salazar, donde hoy día estamos atendiendo a más de 15.000 estudiantes en el territorio nacional por medio de 83 sedes que funcionan en las distintas direcciones regionales del país.
No puedo dejar de mencionar acá también la implementación del plan de estudios de liceos rurales, por medio del cual hemos tenido la posibilidad de llevar la educación a las zonas más alejadas y de mayores dificultades de acceso en los contextos rurales dispersos de nuestro país. Y precisamente estas palabras de don Rigoberto nos llevan a otro punto encadenado en lo que estamos conversando, porque, bueno, en Costa Rica nos preocupamos mucho por el tema de la educación primaria, gratuita, obligatoria, pero sabemos que tenemos problemas con la secundaria, ¿verdad? Tenemos índices de deserción importantes todavía, a pesar de que se ha logrado bajar en algún nivel, pero sí sabemos que si cerca del 50% de las y los jóvenes llegan a bachillerato, o sea, quinto año, cerca del 40-50% no lo pasa en la primera, como dicen por ahí. Entonces, tenemos una situación en secundaria porque sabemos que, o sea, todos los niveles educativos son importantes, pero secundaria es muy importante en realidad para que la gente pueda tener acceso a cierto empleo, por lo menos para tener algo con qué empezar, pero si la gente no tiene bachillerato, qué problema, ¿no? Porque ni siquiera puede acceder a trabajos básicos que le puedan permitir ir avanzando en diferentes niveles educativos a lo largo del tiempo. Sin embargo, sin secundaria, como dicen por ahí, ni siquiera para trapear el piso en algunas instituciones o en algunos comercios. ¿No es así, don Alberto? Es importante tomar en cuenta que uno de los aspectos que nuestro país debe prestarle particular atención tiene que ver con la articulación entre la oferta y la demanda del mercado laboral. Y esto tiene que ver con las dinámicas socioproductivas en los distintos territorios y regiones del país. Hay un porcentaje importante de graduados de las universidades en este país que tienen que ver con áreas de conocimiento que no necesariamente son las que tienen mayor crecimiento y mayor demanda en el mercado laboral. Bueno, esta desarticulación no solo se presenta a nivel profesional, sino también en otros estratos del mercado laboral, a nivel de técnicos, de operarios, etcétera, y es necesario prestarle atención a esto. Como alternativa, el Estado se ha venido planteando desde hace ya algún tiempo la importancia de fortalecer la educación técnica, la educación vocacional, la formación profesional, y esto me parece que es fundamental, sobre todo porque no podemos pensar que en un país como Costa Rica toda la población necesariamente tenga que ir a la educación universitaria para poder tener una inserción laboral de calidad y abrirse a las oportunidades de bienestar. En realidad, si usted ve las estadísticas de empleo, pues hay una dinámica importante también en aquellos grupos laborales más relacionados con técnicos, con gente que trabaja, por ejemplo, de manera calificada en el sector construcción, en el sector de servicios, que no requieren necesariamente una formación profesional a nivel universitario. Entonces, bueno, esto es un elemento que debemos de tomar en cuenta a la hora de analizar este binomio educación, mercado de trabajo y pobreza. Sí, es que en una reciente publicación de un medio nacional que hacían como un perfil del desempleado en Costa Rica, el tema de la secundaria completa aparecía incluso antes que el tema de la lengua inglesa o cualquier otra. Sí, es que es vital, sobre todo cuando tomamos en cuenta el contexto en el que estamos, un contexto en que la economía a nivel mundial, que nos toca también a nosotros desde la perspectiva de nuestras estrategias de desarrollo futuro, si no se tiene secundaria completa, ¿cuáles son las posibilidades de insertarse en el mercado de trabajo en actividades que requieren más calificación, más especialización de la mano de obra? A mayor calificación y especialización, pues también mayores son los niveles de renta, los niveles de ingreso. Entonces,
Por supuesto que ahí hay una relación muy importante en lo que señala Alberto de la necesidad de mejorar no solo el acceso, la calidad, la calificación del capital humano, del recurso humano, sino que también tiene que estar acompañado por una transformación productiva que genere condiciones para el empleo productivo, para un mercado de trabajo más dinámico que pueda absorber a esa mano de obra más calificada. Pero esto también tiene una connotación importante y es la que se refiere a la situación del empleo productivo en las zonas rurales o en las regiones más periféricas del país. También encontramos una relación centro-periferia en Costa Rica donde prácticamente las actividades tanto administrativas de gobierno como las actividades más dinámicas que requieren mano de obra más calificada, sector industrial, sector servicios, están altamente concentradas en el gran área metropolitana. Y eso significa entonces problemas importantes de inserción al mercado laboral de las poblaciones que viven en zonas rurales o en zonas más periféricas. Sí. Fíjate, Maribel, que aquí identifico un problema que comparten España y Costa Rica. Es decir, son dos países que han hecho un esfuerzo educativo muy importante, en términos de gasto educativo, en términos de inclusión de diferentes niveles dentro de la educación y en términos en general de inversión educativa. ¿Bien? Sin embargo, tanto España como Costa Rica tienen una asignatura pendiente que es invertir en innovación, porque realmente si tú inviertes un 6,4% de tu Producto Interior Bruto, como hace Costa Rica en este momento, con un objetivo de inversión del 8% del Producto Interior Bruto en educación, pero estás invirtiendo en este momento un 0,5% del Producto Interior Bruto en innovación, realmente estás generando un factor productivo que no puede ser explotado y eso genera una ineficiencia clara. Entonces, en España tenemos este problema. En España tenemos un buen sistema educativo reconocido internacionalmente, pero nos falta reestructurar la estructura productiva para poder sacarle el máximo provecho, que yo identifico también que es un problema que tiene Costa Rica en este momento. Y en algún momento la prioridad también política pasará o se trasladará desde el aspecto educativo al aspecto más innovador. En este momento, si se quiere competir en una economía globalizada, la cuestión de ser potencia en términos de investigación y desarrollo es una condición sine qua non para poder pasar de ser un país de renta media a un país de renta alta. Sí, muchas acciones para lograr eso que usted indica. Vamos a ver algunas de ellas al volver de la pausa, que es en Una Mirada, que ya volvemos. La Universidad Nacional, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística y la Escuela de Danza presentan Canto Fúnebre, el paso al más allá. Acto performático interdisciplinario inspirado en rituales funerarios precolombinos y coloniales. 17 y 18 de octubre, 5 y 30 de la tarde, Museo del Jade, San José. 24 y 25 de octubre, 7 de la noche, Centro Cultural Omar Dengo, Heredia Centro. 31 de octubre y 1 de noviembre, 7 de la noche, Parqueo del CIDEA, sede central, Universidad Nacional en Heredia. Dirección General y Artística, Nandayure Harley. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo.
Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema del impacto que tiene la educación en la reducción de la pobreza. Y antes de entrar en la discusión, me gustaría compartir con ustedes nuestro último video, que es una entrevista que le hizo Una Mirada al presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social, Carlos Alvarado, para quien las becas, como las de Avancemos, son fundamentales para que las y los jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo, sobre todo en secundaria, porque cuantos más años tengan de educación, mayores serán sus oportunidades de conseguir un empleo digno. Un bajo nivel de escolaridad tiene una alta correlación con la pobreza. Los estimados son que las familias que viven en pobreza, su jefatura de hogar tiene aproximadamente 6 años de educación, es decir, la primaria un poquito más, pero no más allá. Y la educación, el promedio en el país, si bien creemos que somos un país muy educado, el promedio de escolaridad está en los 9 años en Costa Rica, es decir, a la mitad de la secundaria. Entonces, como país, sí es una aspiración a que cada vez más las jóvenes y los jóvenes terminen no solo la primaria, sino la secundaria. También estadísticamente es cierto que el joven o la joven que termina la secundaria tiene mayores posibilidades de encadenarse al mercado laboral que aquel que no la termina. Entonces es una forma de combatir la pobreza. Al día de hoy, 10 de cada 10 jóvenes que entran a la secundaria, solo 4 se gradúan, efectivamente, lo cual es una cifra que no es positiva para el país. Por eso hay tanto trabajo que desarrollamos desde el sector social, desde el MEP y desde el IMAS para procurar retener a los jóvenes y traer a los que están fuera de las aulas hacia las aulas. Entonces, programas como las transferencias monetarias condicionadas, como Avancemos, lo que procuran es combatir la pobreza, digamos que en 2 momentos. Uno, el inmediato, a través de la transferencia, que sea un incentivo para que los jóvenes puedan estudiar, pero esto lo hace, es un combate a la pobreza también a mediano plazo, en la medida de que conforme van teniendo un logro académico, conforme van graduándose, pues tienen mayores posibilidades de romper los ciclos de pobreza. Definitivamente muy importante el tema de mantener a la gente en el sistema educativo el mayor tiempo posible. Sí, esto es fundamental, sobre todo si tomamos en cuenta que prácticamente 1 de cada 3 niños y niñas en edad de escolarizarse, de 7 a 12 años, vive en hogares en condición de pobreza. Entonces, bueno, las posibilidades de diseñar políticas tomando en cuenta el factor socioeconómico, como Avancemos y otros instrumentos de política que favorezcan a hogares en condición de pobreza y que incentiven que esos hogares mantengan a sus niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo es fundamental para entonces en el mediano y largo plazo pues tener progresos también en materia de pobreza. Hay un aspecto que a mí me parece que es muy importante y tiene que ver con el diseño de la política, de la política pública y la intervención de la política pública en estos fenómenos. Por ejemplo, una política focalizada es importante. Nadie va a negar que la focalización de la política con programas de transferencias como Avancemos u otros programas son importantes porque hay que resolver problemas inmediatos, pero también es muy importante no quedarnos ahí. Y creo que a partir de cierto momento el país se quedó en la focalización y perdió de perspectiva la universalización de las políticas. Y hoy en día un país como Costa Rica no se puede dar el lujo de no tener, digamos, o hacer esfuerzos hacia la universalización de la secundaria. Ese dato que plantea Alberto de niños viviendo en condición de pobreza, ¿verdad? Pero que también el otro dato que es muy importante, de que de cada 10 niños y niñas que empiezan primaria, apenas si 4 están terminando secundaria, realmente es un indicador que nos debe llamar la atención.
Hay otro asunto que es importante, que en algún momento el profesor Jiménez lo ha mencionado en sus intervenciones en la universidad, y es el que tiene que ver con la trascendencia, la importancia de la educación o la atención desde la primera infancia. Es decir, generalmente estamos enfocando a partir de los 7 años en adelante, bueno, un poco más en preescolar, pero en realidad la primera infancia, que va desde los 0 hasta los 6, 7 años, es un segmento en la edad muy importante que condiciona el rendimiento y las oportunidades que puedan tener los niños y las niñas, tanto en la primaria como en la secundaria. Ahí se requiere también diseño e implementación de política pública en ese campo, que es muy importante. Por supuesto que también, si lo vemos desde una perspectiva etaria, también la educación para los adultos, es la educación vista como un derecho, es decir, aquí habría que definir una política integral que pueda llegar a todos los sectores de la población desde una perspectiva también no solo de focalización, porque las políticas que se convierten en universales en algún momento fueron políticas de focalización, ¿verdad? Creo que Ana Sojo eso lo ha dejado bastante claro, pero el país debería de retomar eso que lo hizo también diferente y que permitió al país en el periodo de la Segunda República alcanzar niveles de desarrollo humano importantes, que fue un proceso claramente definido de universalización de algunas políticas y de políticas más integrales que pudieran mejorar la calidad de vida de la población. Sí, Costa Rica realmente ha identificado muy bien la trascendencia que tiene la inversión en educación preescolar. Tanto es así que el esfuerzo que ha hecho en términos de inclusión de los niños en este nivel educativo es realmente ímprobo. En el año 2000 un 47% de los niños iban a preescolar y en la actualidad un 74% de los niños en edad de preescolar cursan estos niveles educativos, lo que es una tasa que se aproxima prácticamente igual a la de los países más desarrollados. Y esto es muy importante porque además la política de escolarización en preescolar es una política de equidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque realmente el periodo de preescolar marca el desarrollo cognitivo de los niños, el desarrollo cerebral. ¿Sí? De hecho, muchos especialistas están de acuerdo en que realmente el éxito escolar en la universidad o en secundaria depende de lo que has aprendido en esta etapa del desarrollo. Y precisamente en preescolar es donde se dan algunas de las diferencias más notables en el acceso al nivel educativo entre las familias con menores ingresos y las familias con mayores ingresos. De manera que si el niño no se desarrolla en un ambiente estimulante, eso puede marcar de por vida sus niveles de conocimiento y sus niveles salariales en el futuro. Por lo tanto, es una cuestión clave. Reacciones más que suficientes para seguir pujando para que se fortalezcan las redes de cuidado en el país, sobre todo los niños entre 0 y 6 años, que no solo benefician a los infantes, sino que también dan la oportunidad a las personas que están a cargo, usualmente mujeres, a que puedan desarrollar alguna actividad productiva en el tiempo que estén los niños en estos sitios. Es importante tomar en cuenta que de este grupo de población de 0 a 6 años, el 36%, de acuerdo con estadísticas del informe del Estado de la Nación, en el 2013 estaban en condición de pobreza. Imagínense. O sea, es importante prestarle atención a esto y prestarle atención también a que Costa Rica está en una fase bastante avanzada de un proceso de transición demográfica, de un proceso de envejecimiento de la población que también traerá como consecuencia una disminución cada vez mayor en la cantidad, en la proporción de población en edad de escolarizarse. Para ponerles un ejemplo, en el año 2020 tendremos cerca de 30,000 personas menos en edad de 4 a 17 años, en edad de asistir a preescolar, a la educación primaria y a la educación secundaria. Estos escenarios futuros deberían de tomarse en cuenta en la política pública, no solo para prepararse para utilizar
de mejor manera infraestructura y recursos humanos que en determinado momento es probable que queden ociosos, porque no va a haber suficiente cantidad de niños y niñas para que los utilicen, como para lograr nuevas posibilidades de formación que incluso permitan a aquellas personas que dejamos fuera de escuelas y colegios en la década de los 80, lograr retomar proyectos que les permitan mejorar sus condiciones de inserción en el mercado laboral. Con esas palabras suyas, don Alberto, vamos a concluir el programa. Siempre se nos quedan cosas sin hablar, pero bueno, cuando la plática está interesante, el tiempo se hace cortito. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información en www.una.ac.cr. Hasta pronto.